Buenos días, ¿cómo está familia de la Vid? Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, de Rosy y mía. Pues estamos listos para iniciar nuestra transmisión de los domingos, que habíamos pensado que sería la última la semana pasada, pero por gajes de oficio pues no pudimos comenzar este domingo, pero Dios quiere, si Dios quiere, el próximo ya estaremos en vivo y en directo allá en la iglesia de la Vid. Entonces pronto confirmaremos, pero lo más seguro, si así Dios lo permite, estaremos en la iglesia el siguiente domingo. Bueno, hace 2 semanas estuvimos hablando sobre las enseñanzas de Pablo sobre la ley. Hoy voy a continuar sobre ese tema, la segunda parte, sobre la serie La Ley Moral de Dios. ¿Y qué estuvimos viendo en ese entonces? Bueno, estuvimos viendo que el evangelio que predica Pablo no era un evangelio diferente o distinto al del Antiguo Testamento. Estuvimos compartiendo que el evangelio que predicaba Pablo lo validaba a través del Antiguo Testamento. En realidad, lo que se enseñaba con los padres en el tiempo de Moisés era un evangelio que no estaba en su totalidad revelado, faltaba entendimiento, pero cuando viene Cristo y nos revela ese evangelio, pareciera que era nuevo, pareciera que era diferente, pero en realidad todas las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, la manera de validar, de decir que era un evangelio correcto, que venía de parte de Dios, era porque estaba fundamentado en el Antiguo Testamento. Y ese evangelio no ha cambiado. ¿Y por qué lo decimos? Porque ya lo habíamos explicado hace 15 días, que todos los hombres de la fe del Antiguo Testamento, como Moisés, como Abraham, como Abel, cada uno de ellos se salvaron no por guardar la ley, sino fueron salvos a través de su fe. Dios tuvo gracia en el Antiguo Testamento y el día de hoy, en el Nuevo Pacto, Dios sigue teniendo la misma gracia que tuvo con ellos. Por lo tanto, ningún ser humano puede salvarse, encontrar la salvación por guardar la ley, porque también ya hemos explicado que nadie es capaz de guardar la ley a su perfección, porque si fallamos en un solo punto, nos hacemos culpables de toda la ley, y por lo tanto, ningún ser humano está capacitado para guardar esos mandamientos. Entonces, ¿qué veremos esta mañana? Bueno, lo que vamos a ver es que si esa ley que compartió Jesús, y en este caso, lo que enseñó Pablo, era compatible con los 10 mandamientos. ¿Cuál era la enseñanza de Pablo con respecto al evangelio y los 10 mandamientos? La ley moral de Dios. ¿Cómo lo presentó? Y entonces nos vamos a basar gran parte en el libro de Romanos, porque el libro de Romanos es un libro en donde Pablo explica el evangelio aunado con la ley. Pero ¿qué le parece si antes de iniciar oramos y lo ponemos esto en las manos del Señor? Ya espero que ya varios se hayan conectado. No sé, Rosy, si ya ves algunos que están conectados. No se olviden, por favor, de saludarnos, aunque estamos virtualmente. Es muy importante su saludo, su afecto, que nos hagamos estar presentes a través de un buen saludo, pues un abrazo a través de estos medios, pero no deje de hacerlo porque es muy importante. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea alimento fresco para nuestras vidas y que sirva, Señor, para cambiarnos, para transformarnos. Porque sabemos que es el medio, Señor, que tú usas para caminar en santidad, Señor. Que esta palabra, Señor, edifique nuestras vidas y que seas tú, Señor, el que nos enseñes a cada uno de nosotros, Señor.
Reconozco que si tú no edificas tu casa, Señor, en vano son las que trabajan en ella, Señor. Y que esta mañana, Señor, podamos exaltarte, podamos honrarte, Padre. A través de nuestras vidas, a través de nuestro corazón, te honramos, te adoramos, Señor, te exaltamos, porque eres digno de nuestra adoración, eres digno de nuestra alabanza, Señor. Y ponemos esto en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza de Pablo con respecto a la ley moral de Dios? Entonces, Pablo, en el libro de Romanos, dedicó gran parte de la enseñanza para hablar de la ley moral de Dios, porque él estaba explicando el Evangelio. ¿Y por qué Pablo escribió el libro de Romanos y estuvo explicando en gran parte lo que es la ley de Dios con respecto al Evangelio? En primer lugar, porque sin la ley, el Evangelio no tiene sentido. La cruz de Cristo sin la ley en realidad no significa nada. Entonces, el mensaje que hablaba Pablo a través de la carta de los Romanos no es Cristo te ama, como muchos de nosotros hemos creído que ese es el mensaje principal. Ahora, no estoy diciendo que el Evangelio de la cruz no contenga el mensaje de amor. Obviamente que sí lo tiene. Pero el mensaje primario, lo que Pablo enseñaba a través del libro de Romanos, era que el hombre había quebrantado la ley moral de Dios. Eso es lo que Pablo enseñaba, que el hombre había quebrantado la ley moral de Dios. Por eso Pablo hablaba de la salvación, hablaba de esa salvación que la humanidad necesita. Y yo les pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿de qué somos salvos? Ese evangelio que predicamos, ese evangelio que anunciamos a las personas, es muy importante que la gente pueda entender de qué Dios nos salva. El mensaje, aunque no es el tema, el mensaje central del evangelio es que la ira de Dios está sobre la humanidad porque ha quebrantado los 10 mandamientos. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Entonces, esa era la importancia que Pablo veía al compartir el Evangelio. Por supuesto que Pablo deseaba transmitir que Dios hizo una obra grande en la cruz por amor de nosotros. Pero el mensaje central que Pablo quiso plasmar es que todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, no hay ninguna persona que busque a Dios y hemos quebrantado la ley moral de Dios. Y por haber quebrantado la ley moral de Dios y porque la gente sigue obstinada en sus pecados y no quererse acercar a Dios, entonces Pablo tuvo que ser muy contundente. Y antes de decir que Dios es amor, antes de decir a la gente que Dios ama a aquellos que quieran acercarse a Él, Pablo les estaba diciendo que el pecador que ha quebrantado la ley está bajo la ira de Dios. Entonces Pablo nunca separó el Evangelio con la ley moral de Dios. Entonces la carta de los Romanos es una exposición del Evangelio, y si ustedes la leen, que yo supongo que muchos de ustedes han leído esta carta, nunca Pablo separa el Evangelio de la ley moral de Dios. Vaya conmigo a Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, vamos a leer hasta el versículo 18. Romanos 1, versículo 16 al versículo 18. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero versículo 18, porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia de la verdad. No solamente, dice Pablo, el hombre no cumple la ley, sino el hombre está en una abierta y total declaración, rebeldía en contra de Dios. Porque el hombre no solamente no quiere obedecer a Dios, sino que detiene con injusticia la verdad de Dios, y la verdad de Dios la han distorsionado por una mentira. Entonces, por esa situación, la ira de Dios está sobre la humanidad. ¿Por qué entonces predicamos el Evangelio? ¿Por qué Pablo escribió la carta a los romanos? ¿Por qué para Pablo era importante ir a Roma y predicar este Evangelio? Porque Pablo sabía que los romanos estaban bajo el juicio de Dios, que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios, porque no hemos guardado sus mandamientos. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Dice Romanos en el capítulo 3, versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 12. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces tal vez hemos escuchado algunos comentarios de estos versículos, pero a veces no hemos llegado a entender y a comprender la situación de la humanidad? Pablo es muy claro. No hay quien entienda, no hay ningún bueno y no hay ni siquiera una persona que esté buscando de Dios. Tal vez muchos se preguntarán, bueno, Fabián, yo he visto mucha gente que está buscando de Dios, que está en el mundo, que vive en pecado, pero tiene un corazón de tener una búsqueda de Dios porque está cansado de esta vida, porque se ha dado cuenta que no es vida, pues la forma en que están viviendo. Siempre que vemos a una persona que va rumbo a Dios, es porque Dios ya ha empezado a trabajar en su corazón. Pero Pablo es contundente al decirnos que no hay ni siquiera una sola persona que esté buscando de Dios. Si no es la gracia, la misericordia de Dios obrando, trayéndonos con cuerdas de amor, entonces la humanidad jamás se acercaría. Ahora, ¿cuál es el parámetro para decir que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios y que todos nos hemos desviado, que todos hemos pecado y que todos estamos bajo la ira de Dios? Obviamente, cuando Pablo explica el Evangelio y que todos estamos bajo el juicio de Dios, lo hace bajo la luz de la ley moral de Dios. Dice Romanos en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 al 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ese es el parámetro que Pablo pone en el Evangelio para que la humanidad, para que usted y yo, mi amigo, podamos entender que hemos fallado a Dios y que estamos en rebeldía y estamos bajo el juicio de Dios. La ley cumple esa función importante en el Evangelio. Cuando transmitimos un Evangelio fiel, de acuerdo a las Escrituras, lo primero que hace el Evangelio es tocar el corazón de la gente, golpearlo, hacerle ver que es una persona miserable, es una persona que está revolcándose en sus pecados y que necesita urgentemente el perdón de Dios, que necesita reconocer su maldad e ir a los pies de Cristo y arrepentirse de todo corazón. Pero la gente no va a entender eso si solamente hablamos del amor de Dios, si solamente le decimos que Dios le quiere ayudar,
que Dios lo quiere bendecir y no atacamos la raíz principal, que es lo que separa al hombre de la humanidad, que ese es el pecado. Por eso yo he dicho, el único problema que tiene la humanidad, el único problema que en verdad necesitamos resolver y que urge, es nuestra maldad, que eso es lo que nos separa de Dios. Entonces, dice Pablo, todos hemos pecado. Todos hemos infringido la ley de Dios. ¿Y por qué la hemos infringido? Porque esa ley sigue vigente hasta el día de hoy. Porque si esa ley ha caducado, si esa ley ha sido abrogada, ¿cómo entonces Dios puede llamarnos a cuentas si ya no estamos bajo la ley? Entonces, si el hombre pecador está bajo el juicio de Dios, es porque la ley sigue vigente. Entonces, ¿cómo sabemos lo que es pecado y lo que no es? ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? El pecado no está a criterio de la humanidad. El pecado no es cuestión de que sientas que es algo bueno o sientas que es algo malo. Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces la cruz de Cristo no tiene sentido. No tiene sentido. Pero es a través de la ley que entonces nos damos cuenta de nuestra maldad, que le hemos fallado a Dios, que somos hombres pecadores y no como la humanidad piensa, que tal vez no somos santos, tal vez no somos tan cercanos a Dios, pero también la gente cree que no es pecadora o que no se siente tan mal, cuando en realidad el Evangelio, uno de sus propósitos es revelar y traer luz a nuestro corazón para entender que hay maldad en nuestras vidas. Entonces, si no hay ley, si la ley de Dios ha sido abrogada, entonces usted puede robar, usted puede pecar, usted puede adulterar, nadie le va a decir nada, porque entonces no estamos bajo la ley. Y si no estamos bajo la ley, no existe pecado. Y si no existe el pecado, entonces no hay condenación. Y el cristiano, estamos perdiendo, la iglesia, estamos perdiendo el tiempo a hablar sobre la cruz, que Cristo vino a morir por nosotros, cuando en realidad ya no existe la ley. Si la ley no existe, entonces la cruz de Cristo no tendría sentido, mi hermano. Entonces, Dios introdujo la ley para conocer y señalar nuestro pecado, pero desde la caída de la humanidad ha existido el pecado, como anteriormente ya hemos explicado. Dios introdujo la ley para señalar la maldad que había en la humanidad. Dice Romanos en el capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, Pablo aquí está explicando, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y miren cómo Pablo explica la ley y cómo esta ley actuó en la vida de Pablo. Pablo aquí está dando testimonio de cómo la ley obró en su propia vida. Y decía él, sin la ley, yo no me hubiera dado cuenta que es la codicia. Pero gracias a la ley, él pudo entender lo que significa la codicia. Entonces, cuando Pablo entendió el 10º mandamiento, no codiciar, él entendió que se podía pecar en el corazón sin hacer ninguna acción malvada. La mayoría de la gente, inclusive algunos cristianos, piensan que mientras no hagamos un acto, alguna acción, un hecho que sea malvado, una acción inclusive que esté en contra de la ley, no hay problema. Pero Pablo aquí estaba diciendo que él vivía guardando la ley, él vivía tratando de que en su testimonio exterior,
Él cuidaba su testimonio, como muchos cristianos cuidan su testimonio, de que la gente no lo agarre haciendo cosas malvadas. Pero Pablo dice, no, 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 no. Estamos entendiendo mal la ley de Dios. Porque Pablo obviamente él conocía la ley. Si había alguien en este mundo que conocía la ley, era Pablo. Porque él era un fariseo de fariseos, que había sido criado en una familia creyente, en una de las religiones más estrictas de ese entonces, que eran los fariseos. Obviamente Pablo conocía la ley, pero en realidad no tenía la revelación que necesitaba para entender su maldad. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Pablo cuando él decía que a través de la ley pudo entender lo que es la codicia? Que se puede pecar no solamente en nuestras acciones, en nuestros hechos, sino se puede pecar con la intención del corazón, con nuestras motivaciones, con lo que maquinamos en nuestra mente. Es decir, usted puede no robar, pero si usted codicia y desea lo que el otro tiene, usted es un ladrón en su corazón. Usted puede nunca haber matado, pero si guarda rencor y resentimiento en su corazón, usted ya lo mató. Usted puede haber no adulterado, pero si usted codicia a una mujer que no es la suya, ya adulteró en su corazón. Eso es lo que estaba diciendo Pablo cuando dice, yo no entendía la ley. Yo no entendía ni siquiera qué era la codicia. Él se guardaba de no hacer cosas malas exteriormente. Pero la mayoría de la gente, y inclusive puedo decir que muchos cristianos, no cuidamos las actitudes del corazón. Porque muchos decimos, estamos muy bien, porque nunca he adulterado, porque nunca he robado. Pero si nosotros codiciamos lo que otros tienen, pero si nosotros deseamos la mujer que no es nuestra, ya hemos violado la ley de Dios. Ya la hemos violado. Por eso muchos hombres viven como si no hubiera ley. ¿Y por qué la gente vive como si no hubiera ley? Porque en primer lugar porque viven lejos de Dios. Pablo vivía guardando la ley, pero estaba lejos de Dios. Pablo decía entender la ley, pero en realidad él quebrantaba la ley de Dios, no solamente en las acciones, sino él pudo entender que se puede quebrantar la ley de Dios sin hacer nada exteriormente malo, sino con la pura intención del corazón. Entonces, dice Romanos 7:8, más adelante de lo que acabamos de leer, pero el pecado, dice, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pregunto, mis hermanos, ¿en qué época Pablo vivió sin ley? En ninguna. Siempre fue un fariseo. Él fue criado en la religión más estricta de su tiempo. Pablo pensaba que vivía. Pablo pensaba que estaba obedeciendo a Dios, pero en realidad, cuando fue confrontada con la ley de Dios, se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. Hasta que no vino el Espíritu Santo, iluminó su entendimiento, pudo entender que él vivía en maldad, aun cuando él se sentía que estaba correcto, vivía en su religión, pensaba que estaba agradando a Dios, pero en realidad estaba lejos su corazón de ser un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando Pablo entendió su condición, no dijo, ahora que entiendo la ley, ahora que me he acercado a Cristo, entonces todo es vida, todo es felicidad. No, la primera reacción que tiene todo verdadero creyente cuando es nacido de nuevo, lo primero que se da cuenta es su condición de maldad, que ha fallado a Dios, que no ha guardado los mandamientos, y entonces lo primero que vemos es rendirse de rodillas, entender que le ha fallado a Dios, y entonces viene un arrepentimiento genuino cuando la gente entiende que ha fallado a la ley moral de Dios.
No es como muchos han enseñado y han predicado, que cuando la gente entonces se convierte al Señor, lo primero que viene es gozo, felicidad, pura bendición. No, mis hermanos. Lo primero que viene en un recién convertido es entender su maldad, porque ese es el motivo por el cual Cristo fue a la cruz, para morir por nuestros pecados. Tiene una confrontación con su maldad, con su pecado, y lo primero que hace una persona que se entrega al Señor es quebrantar su corazón y arrepentirse con todas sus fuerzas, porque le ha fallado a Dios. Entonces, una vez que la ley me lleva a Cristo, entonces en ese momento la ley deja de ser relevante para nuestras vidas de ninguna manera. Porque no solamente la ley es para que conozcamos nuestro pecado y llevarnos a Cristo, también nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la ley también nos enseña cuál es la norma de vida que cada cristiano debemos de vivir. Y esa norma de vida, en pocas palabras, es la santidad. Como dijo Dios, sed santos como yo soy santo. Es decir, ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, obviamente Pablo reconocía que había algo en la ley que no podía ser a favor de nuestras vidas. Dice Romanos en el capítulo 8, versículo 3, Romanos 8:3, dice, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces Dios hizo lo que era imposible para la ley. ¿Qué era lo que la ley no podía hacer? ¿Qué era lo que la ley era imposible hacer para nuestras vidas? Bueno, la ley, mis hermanos, solamente nos decía lo que teníamos que hacer, pero no nos ayudaba a poderla cumplir. La ley solamente nos decía cómo debíamos de comportarnos, cómo debíamos de obedecer a Dios, pero de ninguna manera la ley estuvo ahí para ayudarnos. Solamente nos señalaba, nos indicaba el camino, cuál era la voluntad de Dios, pero la ley nunca nos echó la mano. Entonces, no es que la ley tuviera un defecto, no es que la ley fuera mala o que fuera incorrecta. Más bien, Pablo enseñaba que el defecto está dentro de nosotros. La ley, a la verdad, es buena y es santa. El problema nunca ha sido la ley, el problema ha sido nosotros, que nunca el hombre ha tenido la disposición, que nunca el hombre ha tenido su libertad, su libre albedrío, como tanto presumimos, para acercarnos a Dios. Porque la Biblia es contundente, sobre todo el libro de Romanos, cuando nos explica que aún el hombre teniendo libre albedrío, nunca la utiliza para acercarse a Dios, porque no quiere hacer las cosas buenas, sino más bien aborrece la luz. Entonces Dios envió a su Hijo para condenar al pecado como hombre en la carne. ¿Para qué? ¿Para darle una patada a los 10 mandamientos? No, mis hermanos. Dice Romanos 8:4. Dice, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, mis hermanos, en la carne nadie podía agradar a Dios. En la carne no estaba dispuesta a someterse a las cosas de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que ha venido el Espíritu Santo, lo que no pudo hacer la ley, ayudarnos, ahora el Espíritu Santo ha venido y nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder cumplir y guardar la ley y obedecer los 10 mandamientos, aunque sabemos, aunque no en una manera perfecta, pero ahora tenemos al Espíritu Santo, al Paracleto, nuestro ayudador, que ayuda a todo cristiano a poder someternos a la obediencia a Dios y cumplir cada mandamiento, la ley moral de Dios, para poder agradar a Dios. Ahora tenemos la ayuda para poderlo hacer. Ahora, esa motivación que nos habla Pablo para cumplir
La ley moral de Dios es el amor. Es el amor. Dice Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De los 10 mandamientos. Aquí Pablo está hablando de los 10 mandamientos. Entonces, ¿de qué sirve que Pablo nos diga que el motivo para guardar los mandamientos es el amor, si los 10 mandamientos ya no están en vigor? Ya no están en vigor. Entonces, si tú amas a tu hermano de una forma correcta, entonces estás cumpliendo con la ley moral de Dios. Entonces, el amor está ligado a la obediencia a la ley. Eso es lo que nos enseña Pablo. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que tenemos una pasión por Dios, ¿cómo lo demostramos? Pablo dice: el que dice que ama a Dios, entonces guardará sus mandamientos. Pablo en ninguna parte de las Escrituras nos enseña que el amor es sustituto de la ley de Dios. El amor no significa nada si usted le quita los mandamientos. Porque el amor de Dios no tiene la capacidad de decirnos cuál es el estándar de conducta. Si solamente queremos vivir bajo la ley del amor, como muchos han enseñado, como en muchas iglesias se sigue enseñando que ya no debemos de guardar la ley, lo que importa es el amor y debemos vivir en el amor, debemos predicar el amor, y que ya no debemos de estar predicando sobre la ley, porque eso ya pasó, ese es del Antiguo Testamento, ese es algo que ya no debemos de guardar los cristianos. Estamos en un error si así enseñamos. Eso es una equivocación, porque el amor por sí solo no nos enseña el estándar que debemos de vivir para agradar a Dios. Entonces, el mensaje de Cristo no es: si me amas, si en verdad me amas, entonces puedes hacer lo que tú quieras. No, el mensaje de Cristo es: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces Cristo dice: si no obedeces a los 10 mandamientos, entonces tú no me amas. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestará a él. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo sabes que permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo sabes que estamos agradando a Dios? Aquí dice Juan 15, 10, si guardamos sus mandamientos. Entonces, la ley es la definición de amor. La ley es la definición de amor, mientras que el amor nos mueve a obedecer la ley. Entonces, la ley es la que nos enseña cómo es que debemos de amar. Si no tenemos ley, si la ley la desechamos y queremos entonces guardar al hermano y amar a Dios, no sabríamos cómo hacerlo, porque la única manera de entender ese estándar y ese parámetro es a través de los 10 mandamientos. Por eso digo que los 10 mandamientos es la definición de amor. ¿Quieres entender qué es amor? ¿Quieres saber en una forma práctica cómo alguien en verdad ama a su esposa o ama a su mamá? Cuando guarda los 10 mandamientos. Pero si esa persona no mantiene en su corazón los 10 mandamientos y dice amar a alguien o dice amar a su esposa y lo hace a su antojo, lo hace a su manera, lo hace a su criterio, en realidad no ama a Dios. Y lo único que vamos a estar viendo es un amor tonto, un amor que en vez de edificar y de construir un buen matrimonio, solamente lo está destruyendo,
porque no mantiene el estándar. Y ese estándar solamente lo puede dar la ley moral de Dios. Con esto termino, mis hermanos. Conclusión a todo lo que hemos estado enseñando desde hace 2 semanas y lo que hoy acabo de enseñar. El evangelio sin la ley pierde sentido. Si estamos compartiendo en las calles y no hablamos de la condición de la humanidad, si la gente no entiende que está en enemistad con Dios, que Dios está molesto, que la ira de Dios está sobre aquellos que insisten en pecar, no entenderán la cruz del Calvario. No se puede entender el amor de Dios si no entendemos nuestra maldad. Hasta que no entendamos lo pecador que somos, entonces entenderemos lo que es la gracia de Dios. Entonces, ¿el evangelio son buenas noticias? Sí, el evangelio son buenas noticias, pero empieza con una mala. Y es ahí en donde todos necesitamos iniciar a la hora de compartir el evangelio. Que el hombre ha fallado, que el hombre está lejos de Dios, que el hombre insiste en pecar a Dios y que si sigue en esa condición, la ira de Dios está sobre sus vidas. Y que si el hombre desea reconciliarse a Dios, Dios está con los brazos abiertos. Dios ha pagado nuestra maldad. Porque a pesar de que no hemos cumplido la ley de Dios, Cristo vino a cumplirla. Y entonces nosotros le hemos dado nuestro pecado y Cristo nos ha dado su justicia para que podamos ser aceptos ante el Padre. Entonces, ese es el mensaje, que todos hemos transgredido la ley de Dios y por lo tanto estamos bajo el juicio de Dios. Y por último, mis hermanos, el mundo ha perdido el sentido de pecado. Hemos desechado los parámetros de Dios. Y si el mundo desecha esos parámetros, si los desechamos de la casa, si los desechamos del hogar, si las naciones desechan la ley moral de Dios, entonces tendremos una anarquía. Cada quien entonces dictará lo que es bueno y lo que es malo, como hoy en día lo estamos viendo. Si no basamos lo que es bueno y lo que es malo a través de la ley moral de Dios, entonces no conoceremos la voluntad de Dios, no entenderemos lo que es bueno y lo que es malo, porque no está a criterio de la humanidad. No es nuestra opinión, no es lo que nos gustaría que fuera bueno o que fuera malo. Porque hoy en día el hombre ha cambiado y llama bueno a lo que es malo y a lo malo llama bueno. Mis hermanos, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, reconciliarnos a Dios y que a través de la ley moral de Dios podamos entender nuestra condición, nuestra maldad, que todos hemos fallado y por lo tanto todos estamos bajo el juicio de Dios. Mi hermano, yo te invito, mi amigo, yo te invito a que te acerques a Dios. Tú puedes reconciliarte con Dios si Dios ha estado hablando a tu vida y sabes que no has guardado sus mandamientos, que aunque tú pienses que estás con Dios y tal vez estás pensando que por tu vida, por tu comportamiento, por tu testimonio externo, piensas que vas al cielo, pero en realidad no te has preocupado por las intenciones de tu corazón, como ya hemos visto. No solamente es el adulterio cuando estamos con una persona físicamente, sino cuando deseamos a nuestra mujer interiormente. No solamente quebrantamos la ley cuando físicamente matamos y le quitamos la vida a una persona, sino cuando seguimos odiando, seguimos guardando rencor en nuestro corazón, que somos personas que no somos capaces de reconciliarnos, y aun cuando las personas vienen y nos piden perdón, no les aceptamos sus disculpas, porque sigue habiendo odio en nuestras vidas. Si tú, mi amigo, no has matado, pero sigues guardando rencor en tu vida, has quebrantado ese mandamiento y te has vuelto en un asesino. Por eso, mi hermano, necesitas acercarte a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Terminamos este tiempo, esta plática. Y si Dios quiere, el domingo que viene a las 10 de la mañana estaremos, ahora sí en vivo, nuestra reunión presencial, para que después de un año podamos gozarnos, podamos celebrar
si así Dios nos lo permite. Ore conmigo, por favor. Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Reconocemos, Padre, que somos personas que continuamente fallamos, continuamente pecamos, Padre. Continuamente, Señor, nos desviamos. Pero muy en especial, Señor, quiero pedirte por aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que pensamos que estamos bien, pero que no hemos guardado nuestro corazón. Que tal vez podemos presumir que hemos guardado externamente tu ley, pero en nuestro interior, Señor, sigue habiendo codicia. En nuestro corazón, Padre, sigue habiendo, Padre, una mala actitud en nuestro ser. Y aunque no lo demostramos, y aunque tal vez no lo hablamos, no lo expresamos, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Te pido, Padre, que cada cristiano, Señor, pueda darse cuenta, Señor, que necesitamos crecer y necesitamos cuidar lo que hay en nuestro corazón. Y por último, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos que tal vez han escuchado este mensaje y saben que no tienen salvación, saben que están bajo el juicio y la ira de Dios, Padre, que esta mañana tú puedas hablar a sus vidas, tocarlos, Señor, que ellos puedan correr hacia ti, hacia la cruz y poderte pedir perdón, Señor, de sus pecados, de su maldad, y que ellos puedan encontrar el oportuno socorro, Señor, porque al que a ti viene, tú no rechazas a nadie, Señor, por muy pecador, por mucha maldad que haya en su vida, Señor, tú lo recibes. Lo único que pides y demandas es que puedan reconocer su maldad y su pecado, Padre. Y yo pido, Padre, que esta mañana, Señor, tú puedas alcanzar a todas esas personas. Te damos gracias y te damos gracias una vez más, Señor. Pues mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, reciban un fuerte abrazo, un saludo de parte de Rosy y de parte mía. Y si Dios nos lo permite, próximo domingo estaremos ahí a las 10 de la mañana.